y queremos imponerle a Dios un sistema de pensamiento con el que traíamos y queremos que Dios nos bendiga y nos prospere bajo ese sistema. Y Él dice, si tú me has recibido como Señor y Salvador, de modo que si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, algunas, usted está listo para que Dios haga todo nuevo en usted. Algunas son hechas nuevas, todas Dios nos vuelve a hacer de nuevo. Iglesia, entonces, como les decía, estamos estudiando los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Son las primeras enseñanzas básicas que se han de dejar al lado con objeto de poder alcanzar la madurez. Quiere decir que si yo no vivo y no conozco los rudimentos, yo no voy a caminar hacia la madurez. ¿Por qué es tan importante madurar en el Señor? ¿Por qué es tan importante no quedarnos en el estado de que soy niño? Entonces, en el libro de Hebreos, que es el texto base que estamos estudiando para todos estos mensajes, nos dice que estas enseñanzas básicas nos tienen que llevar, tienen un objetivo, y es establecer una base para llevarnos a la madurez. Si yo todo el tiempo me quedo tomando leche, dice la palabra, que la leche es para los niños. Quiere decir que yo toda la vida soy niño espiritual y usted a un niño le va a dar grandes responsabilidades. ¿Usted qué opina? Y a eso le pasa a muchos hijos de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero todavía estamos tomando leche. El Señor dice, son muy niños. Todavía montan pataletas. Todavía no saben si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Todavía no saben si sirvo al Señor o no sirvo al Señor. Todavía no saben si debo obedecer a Dios o no debo obedecer a Dios. Todavía no sé ni qué es el verdadero arrepentimiento. Pero todo esto se produce a través de la fe. Yo necesito creer no en Dios, sino creer a Dios y su palabra. Allí es que Dios nos quiere. Porque si yo creo lo que Dios dice, esa fe mía no está condicionada a la circunstancia que yo estoy viviendo. Porque si yo estoy viviendo algo adverso y contrario a la palabra de Dios, como aprendíamos el miércoles, yo tengo que creer que en mí se va a cumplir y se establecer no lo que yo estoy viviendo, sino lo que Dios dice. Mi fe tiene que estar y mi confianza debe estar fundamentada en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Y allí es que Dios quiere llevarnos, amados, a establecer nuestra confianza en Él y en su palabra. Y hoy vamos a estudiar el segundo rudimento. El segundo rudimento nos enseña acerca del arrepentimiento. Dos rudimentos fundamentales de la fe. Hay personas que dicen, ¿yo de qué tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada malo en la vida? Yo no me he metido con nadie. Yo toda la vida me he portado bien. Pero la palabra de Dios, vamos por favor al libro de Efesios. Porque si yo no entiendo estas verdades, yo no voy a avanzar mucho. La palabra del Señor nos enseña que antes que Jesús viniera a nuestras vidas, nosotros estábamos muertos. Entonces, si para Dios hay personas que dicen, yo no he hecho nada malo, yo no me he portado mal. En su mente usted no siente que usted necesita un Salvador porque usted cree que usted ha sido una buena persona. Usted ha tratado de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, ser buen hijo, ser buen empleado, ser buen padre, ser buena madre. Pero ese es su concepto, no el de Dios. Y contra el que nosotros pecamos y fallamos es contra la ley de Dios. Y la ley de Dios establece que nadie es bueno. Entonces ahí mi mente empieza a chocar.
Porque si yo estudio la palabra creyéndome bueno, ¿qué sentido tiene venir aquí? ¿Qué sentido tiene necesitar un Salvador? ¿Qué sentido tiene cantar ya me has hecho libre? ¿Y qué sentido tiene que decir que Jesús murió en la cruz por mis pecados si yo soy bueno? Y un fundamento de mi fe es entender que yo había hecho lo malo delante de Dios. Que mis obras y mis acciones no eran agradables delante de Dios. Y hasta que yo no entiendo, mira, ¿sabe cuándo uno se convierte a Cristo? El día que uno reconoce que en uno hay maldad. Hasta que nosotros, el Espíritu Santo, no trae esa convicción de que nuestras acciones, nuestras obras han ofendido a Dios, hermanos, porque no es a nadie más. Nosotros venimos ese juicio es delante de Dios conforme a su justicia, no la nuestra. Porque en nuestra justicia todos somos buenos. Lo que yo hice no fue tan malo. En su concepto, acostarse con alguien antes de casarse no es malo. Para Dios es abominable. ¿Estamos entendiendo? Si yo me evalúo a mí misma, voy a ser bueno. Pero aquí estamos hablando que somos considerados pecadores delante de Dios. Y si yo creo en Dios y yo creo que Dios existe, yo debo tener en cuenta su opinión. Y es Dios el que lo juzga. Es el Dios el que dice, ustedes tienen que estar alejados de mí por causa de su maldad y su pecado. Y según la palabra del Señor, Efesios 2 del 1 al 10, Él envía a Jesucristo para convencernos de que estábamos apartados de Él. ¿Y a mí qué me da? A mí me da igual llevar mi vida como yo quiera. A mí qué me importa estar apartado de Dios si yo sé gestionar mi vida. Pero la palabra del Señor enseña que nosotros apartados de Dios vamos a tener una vida de miseria, de tristeza y dolor, porque el pecado produce sufrimiento. Y los seres humanos no entendemos esas verdades. El ser humano va ahí como aguantando, usted se deprime, llora, se limpia las lágrimas y al otro día sale. Pero ese dolor sigue allí. Y esa no es la voluntad de Dios, que vivamos así. Dios creó al ser humano para que disfrute de esta tierra y de todo lo que Él había hecho. Efesios 2 del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Para Dios, ¿cómo estábamos? Muertos. La palabra muerto significa estábamos separados de Dios. ¿Es así o no? Para Dios, estar separado de Él significa muerte. Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué son los delitos? Ni que yo no he matado a nadie. Cuando hablamos delito, estamos hablando de algo penal, no civil. El pecado puede ser civil, pero los delitos son penales. Y cuando estamos hablando de penal, estamos hablando de castigo, estamos hablando de cárcel y estamos hablando de prisión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el pecado en nosotros, la maldad en nosotros, produce sufrimiento, castigo. Y ese castigo es delito delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Porque el pecado no es gratis. Entonces nosotros para Dios estábamos en delitos. ¿Delito qué quiere decir? Que habíamos violado ¿qué? La ley de Él. Aquí no estamos hablando de leyes humanas, estamos hablando de la ley de Dios. ¿Entendemos, iglesia? Es la confrontación de qué significa Dios para ti, porque si para ti Dios no significa nada, lo que estamos enseñando no tiene valor. Pero si yo entiendo que Dios tiene una ley y que si yo violo la ley de Dios, a mí no me va a ir bien en la vida. Yo voy a entender que estoy en un problema. Que si Dios ha establecido que el hombre debe ser marido de una sola mujer y yo estoy adulterando, ese adulterio no es gratis.
O sea, toda la ley de Dios tiene consecuencias. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. La gente lleva su vida como le da la gana y no le importa la opinión de Dios. Así es. Hoy en día, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dominantes, imponentes, manipuladores. Lo mismo que los demás del montón. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de ¿a través de qué viene la salvación? El primer rudimento. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué significa la palabra que yo estaba muerto y ahora vivo? Es que lo estamos leyendo aquí, que Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida. Y dijo, yo voy a perdonar sus pecados y voy a darles la oportunidad de que me conozcan. Y conocer a Dios, querer conocer a Dios, significa querer empezar una nueva vida. Y algunos no lo entienden. Algunos quieren seguir a Cristo, pero arrastrando su vida, lo que han sido, sus deseos. Entonces yo busco a Dios para que Dios me dé lo que yo quiero. Yo busco a Dios para que Dios me conceda lo que yo quiero. Pero la palabra de Dios dice que a través de la fe en Jesús, yo recibo una nueva naturaleza y una nueva vida. La pregunta es, ¿cuántos quieren empezar una nueva vida? Una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué tiene que pasar? ¿Y usted por qué insiste? Que Dios le bendiga su vieja naturaleza. ¿Usted por qué insiste a que Dios acepte su carácter? ¿Por qué insistimos a que Dios acepte una vida de deseos desordenados y pensamientos perversos? ¿Por qué insistimos y no queremos aceptar que Dios no quiere nada con nuestra nueva naturaleza? Y queremos imponerle a Dios un sistema de pensamiento con el que traíamos y queremos que Dios nos bendiga y nos prospere bajo ese sistema. Y Él dice, si tú me has recibido como Señor y Salvador, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, algunas. ¿Usted está listo para que Dios haga todo nuevo en usted? ¿Algunas son hechas nuevas? Todas. Dios nos vuelve a hacer de nuevo.